Todos ustedes que están a través de la señal de la Porra Chicharronera. Como bien sabido ustedes, pues a lo largo de este año pues cubrimos al Deportivo Mixco en los dos torneos, el Clausura y tanto ahorita pues el Apertura 2017 y 18. Pero ahorita pues que el equipo lamentablemente no trascendió, no clasificó, pues se dio por terminado ese ciclo. Y empezamos pues con las entrevistas que hemos realizado a varios deportistas, a varios personajes que son de acá en Mixco o que han tenido alguna relación con nuestro equipo deportivo Mixco. Tuvimos la oportunidad de tener dos entrevistas anteriormente y para cerrar este 2017 pues les vamos a llevar, como se habíamos anunciado, a una gran persona, a un gran jugador que también marcó historia en el Deportivo Mixco y como también ha hecho historia en el fútbol nacional en primera división. Y nos referimos acá a nuestro amigo, que la verdad pues hoy le queremos agradecer por abrirnos la puerta de su casa y llevarles a ustedes acá lo que él nos va a contar de su historia, de sus anécdotas, sus recuerdos y todo lo que él ha vivido en el apasionante mundo del fútbol. Y nos referimos a César Trujillo, que con cariño se le conoce Truco, pero más que él, pues para que se presente y nos diga pues, empezando por qué el mote de Truco. Truji, bienvenido sea a la página de la Porra Chicharronera. Gracias, Víctor. Estamos para acá, para que usted se presente con todos los que lo van a observar, porque Gracias. solo anunciamos que usted iba a ser el entrevistado, nuestro próximo entrevistado, pues y se desató los likes en la página. Gracias. Entonces, lo dejamos con ustedes, con Truji, para que se presente. No, para mí es un gusto tenerlos aquí en mi casa, abrirle la puerta a personas que en cierta parte de mi carrera marcaron, como es la Porra Chicharronera. Es cierto, gracias a Dios estuve en el Deportivo Mixco en la época de oro, como le llamaban, ¿verdad? Que se lograron muy buenos objetivos y buenas amistades. Entonces para mí es un gusto tenerte acá, sabes que la amistad con tu persona es de hace años, no es de momentos, ¿verdad? Entonces para mí es un gusto estar con ustedes. Gracias, Truji. Pues sí, la verdad, lo recordamos bastante. Y más que todo, pues por ese gran equipo que no me canso. Y es bonito recordarlo porque la verdad, los que crecieron en ese periodo, en ese tiempo, en ese año, pues lo recordarán bien. Pero las generaciones que vienen, claro, ya nuestros hijos, pues estaban pequeñitos o muchos pues que se iban a Mixco y estaban muy pequeños, pues no recuerdan bien ese campeonato, ese año o ese gran equipo que se formó. Claro. Pero ahora vamos a revivir pues esos recuerdos. ¿Por qué el sobrenombre o el apodo de Truji? Fue una anécdota que yo comenzaba mi carrera profesional en la Universidad de San Carlos y en ese entonces estaba la Copa del Mundo de Estados Unidos 94 y Bolivia por primera vez clasificó a una Copa del Mundo y tenía un guardameta que se llamaba Carlos Truco. En ese entonces me recuerdo porque su carisma era diferente a los demás porteros. Usaba en la cabeza un trapo que también lo diferenciaba. Entonces, cuando hizo su debut de Bolivia, la sorpresa en el equipo, ¿verdad? Entonces, y que Truco, y como mi apellido, perdón, comienza con Trujillo, me relacionaron con el portero de Bolivia. Entonces, desde ese entonces, mi compañero de apellido Hernández, me acuerdo, él fue el que me comenzó a decir Truco. Y en el fútbol todo se va corriendo, ¿verdad? Entonces es un apodo que, estoy sincero, me agrada demasiado. Es más, en el ambiente futbolístico a veces lo conocen más por el apodo que por el nombre a uno, ¿verdad? Entonces la verdad que me gusta mucho y así fue como apareció el apodo del Truco. Creo que sí. Usted nos puede comentar pues sus inicios en el fútbol, porque todos pues ya cuando traemos el amor al fútbol, la afición por el fútbol pues se marca desde pequeño. No es que ya de grande uno le guste, no. Usted sabe que las cualidades, las condiciones se vienen desde pequeño. Para que usted nos comente pues cómo fue su infancia, cómo creció y cómo se dio eso pues de la portería. Sí, como mucha gente sabe, yo soy oriundo de San Raimundo. Es un municipio del departamento de Guatemala, muy cerca de acá, como a 35 kilómetros de la capital. Fui uno de esos niños con una infancia linda, de pueblo, ¿verdad? Que nosotros agarramos la pelota y nos íbamos a jugar sin pena de nada. Y entrábamos de noche, ¿ya? Sabíamos que no había ningún problema estar en la calle. En ese entonces la gente era muy sana, ¿verdad? Era una persona que jugaba en tierra,
en grama, en todo tipo de superficie. Me recuerdo que a los 13 años mis papás nos venimos a la capital a vivir. Entonces yo siempre amaba el fútbol. Es más, pero no jugaba de guardameta. Jugaba de lateral izquierdo porque soy zurdo. Entonces sí, ahí me fui creciendo en las ligas inferiores allá en San Raimundo. Pero cuando vine a la capital, mi papá me quiso siempre seguir en el fútbol. Entonces habló con su amigo para que me recomendara con comunicaciones. Pero en ese entonces estaba el Comunicaciones en Acción, ¿no? Hay muchos que recuerdan ese con el licenciado Orozco, que ahora es director de la Escuela Brasileña de Fútbol en Guatemala. Entonces, cuando llegué a Comunicaciones en Acción, él me dijo, mira, lastimosamente no hay de categoría para vos por la edad. Entonces me remitió al mero Comunicaciones, a las ligas inferiores de Comunicaciones. Entonces fue cuando yo debuté con Byron Maldonado. Él fue mi primer técnico en las ligas inferiores de Comunicaciones, pero me gustaba la portería. Me gustaba la portería y cuando vine a Comunicaciones dije, papá, yo quiero jugar de guardameta. Entonces me dijo, dale, es tu gusto y nadie te va a prohibir que juegues de portero. Entonces ahí fue donde estuve con Byron Maldonado. Después seguí escalando en las inferiores de Comunicaciones. Después fue mi profesor Gerardo Esquivel, si no recuerdo mal, en la categoría intermedia. Después César Quesada, el punto César Quesada en especial. Pero te soy sincero, yo no quería quedarme ahí. Yo quería trascender y tomé la decisión de seguir jugando en otras categorías. Y fue cuando yo me fui a una selección nacional, sub-19. El profesor era el profesor Romero, que es antigüeño. Él era en la época cuando Brindisi vino por primera vez a Guatemala a selección nacional. Ahí estuve seleccionado nacional y ahí fue como hice las ligas inferiores. Correcto. O sea que empezamos en un puesto y después se pasó. Claro. Y cuando usted empezó, me imagino porque le llamó la atención algún portero a nivel nacional, a nivel mundial, porque la verdad, pues, como dicen, pues el portero es el 50% del equipo, puede ir un buen partido, apretado, un 0-0, un error del portero, como también el portero, pues, se lleva los honores. ¿Usted sabía la responsabilidad cuando tomó la portería, los guantes, o se tiró, se lanzó por querer lanzarse? No, uno no toma la responsabilidad. En ese entonces, cuando uno es joven, es lo que menos le importa la responsabilidad en el arco. Me encantaba, te soy sincero, antes no era tanto la información de equipos, era poco. No había como la tecnología de hoy entonces. Y más en un pueblo, era menos la información de jugadores de Liga Mayor, que a uno le llamaran la atención. Pero a veces uno tiene esas anécdotas que por qué llegó a ese puesto. Siempre, a veces el guardameta no llega y se pone un jugador de campo y ahí le comienza a gustar y las condiciones. No, y a mí me gustaba ya de por sí. Porque mi papá también era guardameta en su juventud y yo digo que tenía algo de dónde jalar, ¿verdad? Entonces ahí fue donde comencé a entrenar la portería y te soy sincero, y no me canso de decirlo y se lo cuento a todos, yo comencé a jugar la portería empíricamente. Porque me gustaba. Y tal vez no tenía las condiciones que otros porteros tenían. Mi tamaño tampoco me sirvió demasiado. Me servía a la par de otros guardametas que eran más espigados, más flacos. O sea, que tenían todo para hacer eso. Pero igual, en ese entonces no había tu entrenador de guardametas, ¿verdad? O sea, uno aprendía con las condiciones que tenía y empíricamente, ¿verdad? Entonces, así fue como me inicié. En San Raimundo jugaba un equipo que se llamaba Atlas, muy famoso en mi tierra, que pasaron grandes jugadores ahí, pero que lastimosamente no trascendieron a nivel nacional, ¿verdad? Porque es lo que pasa muchas veces en los pueblos, ¿verdad? Pero gracias a Dios yo se lo cuento a todo mundo de dónde salí, porque uno no tiene que olvidarse de sus raíces y de dónde viene, ¿verdad? Desde su paso por Comunicaciones, ¿siguió algún equipo de segunda, tercera, o cómo llegó usted a trascender para llegar ya a un equipo de primera división? Claro, cuando estuve en esa selección nacional que le cuento, terminando mi ciclo ese, y aparte de eso, en un entrenamiento en el Mateo Flores, porque ahí entrenábamos. Entrenar en el Mateo Flores era un lujo antes, un lujo. O sea, ir al Mateo Flores era llevar sus mejores cosas uno para entrenar, porque no a cualquiera iba a entrenar ahí, ¿verdad? Entonces, en un entrenamiento me recuerdo que estaban pateando al marco, y en una de esas me estiré y pego en el poste, con la ceja. Entonces me abro la ceja y automáticamente me mandan a
la enfermería y noqueado completamente. Eso hizo que quedara fuera de la selección nacional, porque era una preolímpica en ese entonces. Entonces quedé fuera porque estaba próxima a la eliminatoria. Le puedo mencionar nombres de porteros: el Nene Obando, Yarro Dorosco, Danilo Graves, que también trascendieron en el fútbol nacional. Entonces, lastimosamente, y Dios sabe por qué hace las cosas, quedé fuera de selección por ese entonces, ¿verdad? Pero se me abrieron puertas. Gracias a Dios, las amistades y las condiciones para jugar se me abrieron puertas. Y el preparador físico de esa selección se fue a la universidad. Pero antes de la universidad, me recuerdo que yo, como era menor de edad, en ese entonces tenía 17 años, el licenciado Carlos Vélez, muy conocido también en el fútbol, me vio en ese proyecto de selección nacional y le gusté como jugué el arco. Entonces me dijo: mira, yo te quiero llevar a un equipo de segunda división, que nosotros somos los encargados del equipo, pero ¿cómo lo hacemos? Pero como era menor de edad, entonces se tomó la molestia de ir a mi casa, porque yo vivía en Avenida Bolívar, en la zona 8, a hablar con mis papás para que él me autorizaran para ser parte del equipo de Chimaltenango de la segunda división, que en ese entonces estaban peleando el ascenso a primera división. Antes era la B, ¿verdad? Uh-huh. Antes era la B, la primera división, que es ahora. Entonces, y en la segunda se hacían una cuadrangular en el Mateo Flores. Y me acuerdo que en ese entonces estaba Ayutla, Panzós y Copaxa y Chimaltenango, eran los equipos que estaban peleando por el ascenso. Lastimosamente no subimos. Creo que ese entonces subió Ayutla, si no estoy mal. Y Copaxa creo que subió también a primera división. Fueron los dos equipos que subieron ese entonces. Pero fue un paso muy corto en Chimal, porque de ahí salía a primera división con la Universidad de San Carlos. Porque la Universidad de San Carlos tenía muchos jugadores veteranos según ellos, y querían renovar el equipo. Entonces llamaron solo jóvenes, entonces 17, 18 años, ¿verdad? Ellos querían hacer esa renovación de jugadores en la Universidad de San Carlos. Y te soy sincero, o sea, eran grandes jugadores que se quedaron ahí, no trascendieron más en el fútbol nacional, por tantas cosas, por estudio, por trabajo, que tenían familia. Entonces ellos no siguieron trascendiendo. Y te digo, si nos ponemos a analizar en ese entonces quiénes tenían más condiciones para jugar, yo era el que menos tenía condiciones para seguir jugando. O sea, de todos los jugadores que tuve, compañeros en esa Universidad de San Carlos, yo era el que menos tenía apropiado. Y me acuerdo una anécdota: cuando entré a la universidad, entré como tercer guardameta. Estaba Oscar Tello, Tito, me acuerdo que en ese entonces era un jugador muy experimentado, y otro, no me recuerdo el segundo portero. La cosa es que el segundo portero tuvo problemas con su estudio, ese año se graduaba. Entonces le dio las gracias al profesor que él ya no podía ser parte de la universidad porque tenía que hacer su tesis y tenía que dedicarle tiempo a su carrera. Entonces se fue. Entonces automáticamente yo me quedé segundo guardameta, ya salí a la banca. Entonces, pero ¿cómo es el destino cuando uno le tiene preparado ya el camino para algo, ¿verdad? El primer arquero, Oscar Tello, tuvo problemas con sus papeles en Sanarate, porque Sanarate era propiedad de él, y le obligó a ir a sacar unos partidos a Sanarate. Entonces, automáticamente yo salté como primer portero. No tenía segundo portero, entonces yo era el que iba a debutar, y debuté contra Azucareros en Santa Lucía, Cozumalguapa. Ese fue mi partido de debut en primera división, con 18 años. Iba a cumplir 18 años. Ese fue mi primer partido de debut de primera división. Y me recuerdo, pues, me imagino que de hecho usted ya sabía que iba a ser el portero titular en ese partido. ¿Pasó por su mente en ese momento lo que usted había soñado, lo que había pensado de pequeño? ¿Cómo estuvo el ambiente? ¿Cómo se sintió usted al saltar ya, como se dice, pues, poner el pie ya en un partido oficial? ¿Hubo nerviosismo? ¿Cómo fueron los sentimientos de Trujillo en ese momento? Claro, mucho nerviosismo. Yo creo que no dormí esa noche, la anterior al juego. Pero gracias a Dios en el partido me salieron bien las cosas. Me acuerdo que perdimos 2-1, pero el profesor Daniel Salamanca, que en ese entonces era el técnico de la universidad, un jugador muy reconocido en la misma universidad, que estaba en Liga Nacional con la universidad, me dijo: mira, Patojo, no tengas pena, vos vas a seguir jugando, me dijo, en ese entonces, ¿verdad? No tengas pena, seguí entrenando y lo hiciste muy bien, te felicito. Entonces,
fueron palabras que le agradaron a uno, ¿verdad? Un jugador tan reconocido, que se lo diga a un patojo de 17 años que debuta contra un equipo que tenía aspiraciones de subir a Liga Mayor, con jugadores, entre esos la Pachpa Flores, que ahora es entrenador, Hanso Ruiz en ese entonces. Me recuerdo que creo que Edwin Westphal había bajado a primera división. Norman Martin jugaba de portero en ese entonces en Azucareros. Y hasta después subió porque vino la Bruja Verón. Un año después subió a Liga Mayor. Ellos, con esa base de jugadores que tenía mucha calidad. Tinti Cáceres creo que también estaba en ese equipo de Azucareros. Y gracias a Dios, después vino este Oscar Tello, que era muy buen arquero. Y dije, bueno, cuando vino, me va a tocar otra vez que ir a la banca. Y me acuerdo que fue un partido en el Cementos Progreso contra Tipografía Nacional. Y dije, bueno, dio la charla al profe y dije, cuando me dice, no, el portero va a ser Trujillo. Yo me quedé todavía atónito porque te soy sincero, o sea, un jugador con tanta experiencia de primer guardameta y que uno pató que comenzaba, me motivó bastante y me dio esa confianza para esforzarme y seguir de titular. ¿Por cuántas temporadas estuvo usted con la Universidad de San Carlos? Después de a qué equipo pasó inmediatamente? 3 temporadas. 3 temporadas, ese fue mi primer año que te conté. Después estuve con el Trucutú Martínez. Una temporada él llegó de técnico. Eso fue en el 94, si no estoy mal. Después creo que llegó el Comanche Mijangos como técnico del equipo. De ahí salté a la Antigua, GFC. Ahí estuve un año, era qué maravilloso, uno de las temporadas mejor que tuve unos grandes compañeros. Te puedo mencionar Hans Ruiz, Mauricio Arribiaga, Remigio Mazariegos, el Ratón Andrade, Negro Díaz, el Caballo Solórzano, Tito Artola, grandes jugadores que ese año peleamos ascenso a Liga Nacional contra Zacachispas en repechaje. Lastimosamente no se pudo subir a Liga Mayor en esa temporada, pero fue una temporada inolvidable en Antigua. Eran de los campeonatos largos todavía que le llamaban, no había ni apertura ni clausura, ¿verdad? Entonces ahí se manejaba mucho la regularidad. Los equipos que tenían mucha regularidad en el campeonato llegaban a jugar finales. Correcto. Después de su paso por Antigua, ¿qué otro equipo estuvo militando antes? Pues me imagino de llegar a nuestro glorioso Deportivo Claro. Misco. Después de ahí me fui al Deportivo Amatitlán. El Deportivo Amatitlán en ese entonces, cuando estaba yo en Antigua, Amatitlán jugó descenso contra Chimaltenango y perdió el repechaje. Entonces se vino al descenso. Chimaltenango subió a Liga Nacional y Deportivo Amatitlán. Entonces el Negro Díaz, que fue mi compañero en Antigua, me dijo, mira, fíjate que necesitan portero en Amatitlán. ¿Por qué no te vas para allá? Y cabal fui a Amatitlán, jugué un torneo de Copa. En Liga, o sea, antes en torneo de Copa también incluían a los equipos de primera división. Entonces, jugué ese torneo de Copa con el Deportivo Amatitlán, estaba Municipal, estaba Comunicaciones, la Universidad, había Chimaltenango también jugó ese torneo de Copa y tuve 3 temporadas en el Deportivo Amatitlán. Correcto. Inmediatamente después, ¿qué otro equipo estuvo? El Deportivo Amatitlán, me recuerdo que creo que me fui a Copaxa de Santa Catarina de Pinula. Ahí estuve media temporada. También peleamos el ascenso. Estuvimos entre los primeros lugares. Ese año a Liga Mayor subió Xelajú, Mario Camposeco. Tenía jugadores de muy buen nivel. Fernando Patterson, el Picho Trujillo. Tenía jugadores de talla a nivel, igual que Achuapa. Achuapa creo que también subió ese año, si no me recuerdo. O jugaron ellos el ascenso y fue Xelajú el que subió antes de llegar al Deportivo Misco. Ese fue mi último equipo antes de llegar al Deportivo Misco. ¿Y cómo se da su llegada al Deportivo Misco? ¿Por referencias, por sus cualidades, o alguna recomendación de algún jugador o algún técnico? Claro, cuando estuve en Copaxa, jugábamos en Santa Catarina Pinula. Entonces, hice muchas amistades en Pinula. Y Pinula Contreras había agarrado bueno, él ya era el técnico de Misco porque lo había subido de tercera a segunda. Entonces él iba a ver muchos partidos de nosotros con Copaxa y pidió referencias mías. Entonces, cabal habló con un amigo que me recomendó para ir ahí a Misco. Entonces me agradó porque ese entonces mi novia, que ahora es mi esposa, vivía en Misco. Entonces me agradó mucho la propuesta en segunda división. Era de bajar
pero mi mentalidad no era, voy a bajar, no, era de marcar historia en Misco. Y así fue como llego al Deportivo Misco, con que Pinula Contreras habló con esa persona y él me recomendó para llegar a Misco. Cuando llega al Deportivo Misco, ¿qué jugadores conformaban a ese equipo entonces en esa ocasión? Fue en el año, si no estoy mal, fue en el 98, 99, si no estoy mal, tengo memoria. Había mucho jugador misqueño, o sea, el equipo, la gente tenía el sabor misqueño, o sea, lo apoyaba bastante porque había mucho jugador de Misco. Entre estos estaba Sergio Carrillo, Manolo González, que ya falleció, que paz descanse, Julio Rosales y el hermano también, que también paz descanse, que también eran muy buenos jugadores. Pablo. Chileco, que yo lo conozco por Chileco, el nombre no me recuerdo, pero también era jugador misqueño. Josué Ramírez, que era un gran jugador y prácticamente no vivía en la cabecera, pero era más misqueño que otros, ¿verdad? Y entonces también Moejita, Carlos López, estaba Jamie Paniagua, que eran también muy buenos jugadores. Mi compañero en el arco era Francisco Poirier. Paco lo conocía en el Misco, era una persona muy carismática que también la gente lo quería mucho. Cuando llegué a Misco, te soy sincero, me costó mucho jugar. Me costó mucho jugar porque la gente se acostumbra a ver a los jugadores siempre. Y estaban acostumbrados a ver a Paco. Y como Paco rendía y lo tenían mucha seguridad Paco, ya después que venga otra persona que no es del pueblo a jugar, le costó mucho a la gente. Pero me fui ganando esa confianza poco a poco. Mucha de la gente me dio su apoyo y eso fue fundamental en el equipo. Sí, me recuerdo que esos partidos pues eran en lo que hoy es el estadio, que lamentablemente pues es otro tema. Claro. Pero usted se recuerda pues cómo se jugaba ganar el campo de tierra y el apoyo de la afición. Sí. Entonces, para que usted pues nos haga remembranza de esa temporada. El estadio, lo que es hoy el estadio, conocía como el campo de la Federal, claro, era de tierra. ¿Cómo se sentía, cómo miraba usted pues el apoyo de la afición en ese tiempo y cuando estaba el equipo en la segunda división? No, mucha gente llegaba, a pesar que el campo no tenía mucha tribuna, era una tribunita como de 4 gradas, la gente estaba parada viéndonos. Y como daban resultados, y lastimosamente en Guatemala la afición es muy resultadista, siempre nos estuvo acompañando, y nosotros con el rendimiento creo que llamamos mucho a la gente, ¿verdad? Entonces la gente se acercó cada vez más a su equipo y se sintió identificada porque había mucho jugador misqueño. Entonces eso le llamaba la atención a ellos, ¿verdad? Y había mucha gente de calidad de afuera que llegaron a reforzar el equipo. ¿Cómo fue su experiencia en Misco en ese campeonato? Ese campeonato, fíjese que en la clasificación fuimos muy irregulares. Me recuerdo que clasificamos como de cuarto, ¿verdad? Y clasificaban 6. Pero ya en hexagonal final, el equipo fue otro. Éramos imbatibles en Misco. Ese estadio era una fortaleza para el Deportivo Misco. A pesar que era difícil jugar por el terreno que era de tierra, y la mayoría de equipos departamentales eran engramiados. Entonces cuando llegaban al estadio de Misco sentían raro, ¿verdad? Sí. Y aparte de eso que teníamos muy buena calidad, o sea, conocíamos el campo, sabíamos, como dijo José en la entrevista anterior que yo la escuché, conocía dónde botaba más la pelota, dónde podíamos jugar mejor, qué lado era nuestro fuerte, y eso es importante para cualquier equipo. Ese año me recuerdo que llegamos a las finales y íbamos en tercer lugar cuando fuimos a jugar el penúltimo partido. Nosotros nunca ganamos de visita, Víctor, nunca ganamos de visita. Fuimos a jugar a Ayutla. Ayutla con el empate subía a primera división. Y llegamos con Misco, mire, cuando llegamos una hora y media antes al campo, ese estadio estaba llenísimo. Les soy sincero, hasta champaña, tenían discoteca, la gente estaba pero volcada a su equipo porque ellos creían que nos iban a ganar. Y me recuerdo que un equipo bien humilde llegamos ahí y le ganamos a Ayutla 2-1. Me recuerdo que había un jugador, Herbert Mazariegos, Arias Pereza le decíamos. Mire, metió un gol de tiro libre de medio campo increíble. Hasta ahorita hace poco estuve comunicándome con él en las redes sociales y recordábamos esos viejos momentos. Y le ganamos 2-1. Hasta falló un penal a Ayutla que era el del empate. Paco Alemán, que también ese entonces era un jugador muy reconocido, lo falló. En el último minuto solo lo falló y el árbitro terminó
y ganamos 2-1. Entonces, ellos nos llevaban 4 puntos de distancia, imagínense. Y faltando 2 fechas, ellos con el triunfo o el empate estaban en primera división. Entonces nosotros nos acercamos a un punto de Ayutla y estábamos a un punto del puerto de San José, si no estoy mal. Y el siguiente partido nos tocaba de visita otra vez, que era en Catarina San Marcos, o sea, cerca de Ayutla, ¿verdad? El Chori Chávez era portero ese entonces de Catarina. Fuimos a jugar allá, pero nosotros ya no dependíamos solo de nosotros, sino dependíamos de otros resultados. Porque el puerto, si no estoy mal, jugaba en Chinabajul, si no estoy mal creo que era el puerto. Ayutla jugaba en Chinabajul y el puerto creo que jugaba en Samayac. Jugaba ahí. Ellos tenían que perder y nosotros teníamos que ganar para poder aspirar. Y ganamos 2-0. O sea, 2-0. Un penal lo tira Paniagua y el último lo metió Ernesto Castro, hijo del finado don Arnoldo Castro, que entonces era el presidente del equipo. Me acuerdo que ese partido comenzamos mal porque de entradita 5 minutos y nos expulsan a Josué Ramírez. Nos quedamos con 10 en todo el partido. Pero el equipo sacó la casta y ganamos 2-0 y los resultados se nos dio. Perdió Chinabajul, pero automáticamente el equipo subió a primera división en el torneo 98-99. Y pues ya era otra faceta, otras aspiraciones más con Misco y usted seguía en el Deportivo Misco. Siguiente campeonato, ¿cómo se dio con el Deportivo Misco? Subimos a primera división. Me recuerdo que cabal subiendo y estuvo el torneo de reordenamiento. Fue cuando el fútbol comenzó a cambiar de torneo de apertura a clausura. Pero igual, o sea, el equipo siguió casi con los mismos jugadores. Se reforzó con algunos que no tenían mucha experiencia y se pagó caro. Se pagó caro porque ese año en el reordenamiento no había descenso, pero el siguiente sí. Y seguimos con los mismos. Entonces, descendimos, pero porque nosotros no teníamos una sede fija. Nosotros jugamos en el Estadio del Ejército, después nos fuimos a jugar a San Raimundo, imagínense. Y ese año descendimos, el entrenador era el finado Cañón de Palín. Le estoy hablando en el 2002. En el 2002 descendió el equipo, también fui parte, porque uno tiene que también aceptar las cosas malas que le suceden en el fútbol, y descender no es nada bueno, pero uno tiene que decir, bueno, también viví esos momentos difíciles con el equipo, ¿verdad? Entonces, lastimosamente vivimos el descenso en San Raimundo, pero tenía esa espinita clavada todavía, entonces ya no puedo dejar tirado al Deportivo Misco, tengo que volverlo a subir en la siguiente temporada. Sí, me recuerdo que el siguiente campeonato se subió y fue con ese recordado encuentro contra La Gomera. Claro. Contra La Gomera, aquí se había perdido. Se perdió aquí en el Estadio del Ejército y se iba con un resultado creo que 2-1, si no estoy tan mal. Ajá, correcto. Y allá pues y la afición, pues eran los pocos los que íbamos, y allá en La Gomera no fue la excepción. Claro. Y cuál fue la sorpresa que se ganó, y a pesar que La Gomera se reforzó con Cristian Chaparro, me recuerdo. Eran jugadores. Me recuerdo, y cuál fue la sorpresa pues de que se vino con ese resultado. Fue una gran algarabía acá porque se transmitió, bueno, en ese tiempo no estaban las redes sociales como ahora, pero solo por medio de llamadas, no sé cómo hicieron porque tampoco habían celulares en ese tiempo, pero sí me recuerdo que se notificó acá, se salió con el difunto Chico, que era que todo, y Chico se salió acá a anunciar en todo el municipio, y se dio un recibimiento de esa vez al Deportivo Misco. Me recuerdo pues que eran uns pocos, como 5 o 6 habíamos allá del equipo. Pero antes de jugar ese ascenso con La Gomera, nosotros en ese torneo jugamos la final contra UNASI Reforma en Guastatoya y la perdimos 2-1. Y ese partido fue que nos marcó para jugar el partido de repechaje contra La Gomera. La Gomera estaba en primera división y ellos vinieron al Estadio Galcaza porque nosotros jugábamos ahí. Y nos vino a ganar 2-1. Cristian Chaparro, Milton Hernández, había un negrito que no me recuerdo, que ahora es entrenador. La cosa que tenía jugadores con mucha experiencia en primera división y en Liga Mayor. Entonces, la afición, mucha afición, perdieron el local, allá van a perder. O sea, es lo primero que piensan, ¿verdad? Entonces, como usted dijo, eran pocos los que nos llegaban, puedo contar con los dedos de la mano, y aún directivos que eran del equipo no nos acompañaron, ¿verdad? Pero el fútbol es lindo y mientras la pelota está rodando, uno tiene que confiar en él, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, ese año subimos a primera división y desde entonces Misco está en primera división.
Sí, y como una anécdota para usted, pues de que me recuerdo también cuando se fue a Onassis Reforma, Claro, también Onassis con ese resultado creo que subía y se le fue a ganar, se claro, recuerda, a ellos claro. también, yo se los digo que fuimos también, la familia Lorenzana ya tenía Ajá, preparado el listo, churrasco, tenía listo. todo y Misco fue con 4-12 ganó esa vez. Claro que sí. Entonces se forzó un partido extra en Guastatoya, pues Pero no les lamentablemente se ganaron. perdió, fue donde se fue al repechaje. Claro. Pues mire, pues son, como les digo, pues historias que han marcado. Ahí está Truji, que no les puede mentir desde cuándo vengo yo con el equipo, también los sinsabores que hemos Claro, tenido y claro. todo. Y me recuerdo pues esos triunfos que la verdad se han compartido y se llevan en el alma, en el recuerdo. Y créame, de ahí creo que ha nacido o nació, no es creyendo que de ahí nació el cariño que en lo personal se le tiene aquí a Gracias, Trujillo, gracias, como también la afición, porque gracias. un jugador, pues, con un equipo desciende, pues lo que hace, pues, es como aquellos que el barco está hundiendo, son los primeros en saltar y se van. Así es, así es. Pero para que ustedes conozcan el tipo de persona, la calidad de persona que es Trujillo, pues de que nunca dejó, como se dice ahora, pues vendido al Deportivo Misco, Claro, sino que también sufrió los sinsabores, porque son sabores claro, amargos que nos deja el claro, fútbol. claro que sí. Bajó y cuál era la recompensa. Hay un dios del fútbol y pues fue ese ascenso. Y posteriormente Trujillo nos va a comentar qué fue lo que sucedió en el siguiente campeonato, que fue a lo que nos enmarca a llevarles Claro. a ustedes pues la historia del Deportivo Misco. El siguiente campeonato fue, pues para que ustedes les comente, que fue la gloria para Sí, cómo se armó el equipo, ese gran equipo, cómo se sintió usted, porque también tenía un segundo portero que también era de renombre. Pero pues usted le comente a nuestros seguidores pues cómo fue la formación de ese equipo, el entrenador que estuvo y todo lo que se vio durante ese campeonato. cuando subimos, el técnico era el Conejo Sánchez. ¿Quién no lo va a conocer al gran Conejo Sánchez? Una gran calidad de jugador. Pero lo bueno que hizo el Deportivo Misco en ese entonces es que mantuvo la columna vertebral del equipo. No digo todos, pero sí mantuvo la columna vertebral y los refuerzos que llegaron, refuerzos de mucha calidad. Mucha calidad, le puedo mencionar a mi compañero Álvaro Grajea, que venía de Chimatenango, Carlos Álvarez, los hermanos de Mata, que en ese entonces eran jugadores muy, muy reconocidos, Ríos y Fuentes, los extranjeros Gerson Bosch, Frankie da Silva, Juan Estrada, que era el panameño, con mucha calidad futbolística, ¿verdad? Entonces se conformó un material humano muy bueno. Yo le contaba que tal vez no eran grandes salarios como ahora en el Deportivo Misco, pero los jugadores le tenían mucho aprecio al equipo y tenían esa ambición de trascender y dejar marca en el Deportivo Misco y gracias a Dios se logró en un subcampeonato que se dice, pero no fueron campeones. Pero un equipo que venía de segunda división a primera, nadie da un centavo por él. Y se armó un buen equipo. No jugábamos de local acá en Misco, jugábamos en Galcaza. Pero a pesar de eso, eran pocos los aficionados que llegaban. Eran pocos, pero ruidosos, ¿verdad? Me recuerdo que llevaban chicharrones, llevaban picado de rábanos y compartían con nosotros al final del juego. Y eso había mucha hermandad entre las aficiones. En ese entonces había uno de la porra chicharronera que en ese entonces le decían el pirulo de Misco, que Quincho, ¿verdad? Que mucho aprecio, mucho saludo a él, que se le recuerda con mucho aprecio, era uno de aquellos que organizaba la porra de Misco, ¿verdad? Entonces el equipo dio la sorpresa, éramos imbatibles de local y afuera sumábamos bastante. Entonces fuimos trascendiendo poco a poco hasta llegar a esa final con Chinajul. Y mire cómo da la vida, porque en semifinales nos topamos con Reu. Recuerdo que aquí les ganamos 1-0. Y en el partido de vuelta, o sea, no era mucha ventaja, ¿verdad? No era mucha ventaja. El que notó el gol acá en Alcázar fue Gerson Bosch. Y allá, minuto 10 y nos meten el gol ellos. Tenían 80 minutos para poder ganarnos la serie. Y no es así, el equipo se paró muy bien. Nos fuimos a tiempo extra. Y en tiempo extra, Juan Estrada, me acuerdo que fue de cabeza, fue el que metió el gol para meter a Misco en una final. Pero lastimosamente en ese entonces no es como ahora, en ese entonces era un solo ascenso. Ahora solo con llegar a la final ya tiene el 50% uno, ahora no, antes tenía que ser campeón uno para poder subir a Liga Mayor o tener el 50%, ¿verdad? Pero te decía cómo la vida, porque con Onassis Reforma nos topamos en cuartos de final y los dejamos fuera a ellos, después que ellos nos habían dejado en segunda división fuera del ascenso directo, nos topamos con ellos en esas instancias y lastimosamente ya con Chinabajul en la final ya fue otra cosa, ¿verdad? En el partido de ida, me recuerdo que fue en el estadio Caibil Balam, nada que ver con los Cuchumatanes ahora, ¿verdad? Un estadio de tierra, solo que en las orillas tenía grama, difícil de jugar en ese campo,
pero el equipo se paró con mucha personalidad y perdimos 1-0 con un penal. Me recuerdo que en medio del arco me la tira el delantero. No, fue el central de ellos, un negrito, Marcos de Oliveira. Él era el encargado de los penales de Xlamajul. Me recuerdo que la porra chicharronera siempre fue con nosotros. Y fueron como 2 o 3 buses llenos, pero estuvieron tan mal organizados allá que lo dejan en una orilla lejos de la vista del estadio. Casi no tenían visión ustedes al campo, pero siempre estuvieron ahí apoyándonos. Y no era una ventaja muy grande para pues, ser una final. Pero lastimosamente porque uno ya bajando libros de lo que pasó en ese entonces, desaprovechó esa oportunidad. Nos ponemos en ventaja con goles de Mike Payés. Creo que 10 minutos iban. Y nos ponemos entonces a Lucía que íbamos a darle vuelta al marcador. Pero no fue así. Meoño nos anota en 2 ocasiones y Leonidas Palacios en una. Entonces se pone 3-1 Chinabajul. Y de último el Grillo Cifuentes anota uno de penal y ya no nos alcanzó para poder darle ese 50% a la gente de Misco. Sí, correcto, sí, la verdad pues fueron partidos que, prácticamente todo el campeonato que lo seguimos a ustedes, claro. Seguíamos, ustedes se dio cuenta que en Reus ese partido y cómo subimos también los aficionados, que hasta para hacer memoria a una de las personas que vamos a saludar, don Ramiro Chacón, hasta le dio ataque en la gras, sí, estaba ahí, don Ramiro que también sigue el equipo. Y tanto era el nerviosismo de toda la afición, porque tiempos extras, el calor, la afición, que todos lo teníamos en contra, y claro. Se dio la sorpresa con ese gol del panameño, y la verdad pues se vino con bastante alegría, pero también sufrimos, como lo acaba de comentar aquí Truje, pues la amargura de esos 2 partidos, allá pues 1-0, para decirles a ustedes que nosotros nos fuimos domingo por la mañana, 6 de la mañana, y regresamos el día lunes a las 3 de la madrugada acá a Misco. Y no digamos pues la alegría que se vivió previo al partido ese de la final allá en Galcaza, que fue, sin exagerar, como una asistencia como de 10,000 a 12,000 aficionados, porque ese estadio fue pequeño para la magnitud del partido, y la verdad pues lamentablemente fue uno de los tragos amargos que nosotros como aficionados nos hemos tragado, y la verdad los hemos sentido porque como misqueños pues hemos querido que Misco esté en la Liga Mayor, pero no se ha dado. Después de su experiencia acá en este campeonato, ¿cuál fue su destino? Porque el equipo pues ya no siguió con los mismos jugadores, bastantes bajas, mucha emigración de jugadores, y entonces yo creo que usted también creo que se fue. ¿Para dónde emigró después de este campeonato, Truje? Y yo me retiro del Deportivo Misco en el 2008. El profesor Julio Gómez era el entrenador. Me recuerdo que él me dijo que, bueno, hubo un dimes y diretes allá. Al fin de cuentas, me dijo que por veterano iba a salir del equipo, ¿verdad? Bueno, dije, bueno, se acabó mi etapa con el Deportivo Misco, pero mi carrera como futbolista no. Entonces fui a jugar a segunda división con el Deportivo Sansare. Te soy sincero, tenía muchas amistades allá y me habían hablado para que lo fuera a reforzar porque ellos en el porcentaje estaban malos, en el acumulado, entonces no querían descender en ese entonces. Y gracias a Dios los salvamos. Por goles de diferencia, pero lo salvamos, ¿verdad? Entonces, de ahí, después de Sansare, se me abren las puertas en el Deportivo Nueva Concepción, en la costa. Me voy 2 temporadas a la Nueva Concepción. Después de la Nueva Concepción, salto a Juventud Escuintleca, un equipo que marcó mucho mi vida como futbolista, tanto en triunfos deportivos como en sentimiento, ¿verdad? Tal vez poco tiempo estuve ahí, 1 año, pero ese año, una de triunfos, una de amistades, uno de logros que marcaron mi vida, la gente espectacular, de las aficiones que uno nunca olvida, ¿verdad? Que siempre están en las buenas y en las malas, y ese año me recuerdo que fuimos bicampeones en primera división, subimos a Juventud Escuintleca Liga Nacional. Lastimosamente no se me da la oportunidad de subir de jugar en Liga Nacional con Juventud Escuintleca por un montón de problemas que hubieron ahí con la junta directiva en ese entonces y el dueño del equipo, pero me dejó un sabor dulce en mi carrera como futbolista Juventud Escuintleca. Es más, tuve la oportunidad de jugar contra el Deportivo Misco. Sentimientos encontrados, ¿verdad? Sentimientos encontrados porque defendía un color que
que me enamoré en ese entonces y un color que siempre seguí enamorado de ellos, ¿verdad? Que era el Deportivo Misco. Y entonces, pero como uno tiene que actuar como profesional, nos topamos en semifinales. En el partido de ida en Escuintla los derrotamos 1-0. Un equipo Deportivo Misco que, estoy sincero, de mucha calidad, con jugadores de mucha experiencia en Liga Mayor. Y te soy sincero, cuando solo le sacamos esa ventaja de 1-0, estábamos dudosos de poder pasar porque la llave estaba complicada. Pero gracias a Dios en el Cementos Progreso sacamos un 0-0 que nos da la clasificación directamente a jugar la final del clausura contra el Cobán Imperial, que venía invicto, con jugadores que no se puede imaginar. Nos topamos con ellos en el partido de ida en Escuintla. Los derrotamos 2-0. Con un gol de mi amigo que le mando saludos, que a ver si mira la entrevista, que es Johnny Cobón. Johnny Cobón mete un tiro libre. Entonces tomamos buena ventaja. Y como éramos en Escuintla muy buenos visitantes, sabíamos que en el partido de vuelta en el Verapaz íbamos a hacer buen partido, y no fue la excepción. Un estadio que te puedes imaginar estaba llenísimo. La tribuna, la montaña estaba pero llena. Y nos fuimos a parar como un equipo de Liga Mayor, y gracias a Dios sacamos un 0-0 que nos dio el ascenso directo a Liga Mayor. Ya como ustedes lo pueden escuchar, pues ya la carrera, pues aparte de este subcampeonato con Misco, siguientes temporadas, pues se le da el sueño de, como todo jugador, subir un equipo, llegar a la liga profesional. ¿Cuáles son esos sentimientos previos y después? Me imagino que en Escuintla, me recuerdo, fue un recibimiento a lo grande. ¿Cómo se vivieron esos momentos previos y después de esos partidos